Gracias. Realmente sos una de las personas más diligentes, más consecuentes con los periodistas. Sos una de las pocas diputadas, legisladoras, alguien que tiene un cargo de mucha trascendencia, que no solo que atendés siempre el teléfono, sino que además, cuando no podés atender el teléfono, después cuando pasan las horas o los minutos, devolvés la llamada. Eso para nosotros es muy importante, porque habla del respeto. Bueno, la verdad que primero agradecerte por invitarme. Para mí es un placer poder estar acá con vos y a través de vos con todos tus oyentes. Y la verdad que nada, siempre atiendo el teléfono y si no puedo porque estoy ocupada, y no solamente a los periodistas, sino a quien me llama, generalmente atiendo el teléfono y si estoy ocupada devuelvo el llamado o hago que devuelvan el llamado, pero a mí me gusta estar en contacto y creo que lo nuestro es un ida y vuelta, ¿no? Porque vos me permitís a mí contactarme con la gente, poder contar lo que yo hago, lo que dejo de hacer, o podemos sacarnos una duda entre nosotros, y creo que ustedes son un canal para mí, como también yo tengo que ser una fuente de información para ustedes. Así que bueno, creo que por ahí pasa la cosa y por eso siempre trato de estar cerca. Yo te lo agradezco porque no es común. Uno está acostumbrado a que no le devuelvan el llamado. A ver, presupuesto 2014, un escándalo. Parecía que no se votaba, se sentó Massa con Scioli y resolvieron 2 o 3 cuestiones. A ver, vos personalmente, ¿qué opinión tenés del presupuesto? Más allá de que finalmente lo hayan votado. Sí, en realidad yo creo que ya desde hace muchos años el presupuesto de la provincia de Buenos Aires dejó de ser la herramienta que debe ser, que es lo que muestra la gestión y lo que se va a hacer para los bonaerenses durante el año siguiente. Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires posee un déficit estructural muy grande. Hoy los gastos corrientes, que son el pago de salarios, el mantenimiento, los gastos corrientes de cualquier lugar, en este caso de la provincia, son mayores que los que debería ser y no le están dejando capacidad financiera a la provincia para afrontar otro tipo de cosas. Creo que todo esto pasa por un reclamo y voy a insistir siempre sobre lo mismo. Creo que el año pasado cuando vine a hablar sobre el presupuesto, si buscas los archivos, hablamos de lo mismo. Creo que pasa por un reclamo y una justa pelea que deben dar nuestros legisladores nacionales y el señor gobernador por el tema de los fondos de coparticipación, el famoso fondo del conurbano que se encuentra congelado, y con eso dejaríamos de tener el déficit que poseemos hoy en la provincia de Buenos Aires. Desde el gobierno de Scioli ellos están haciendo hincapié en que después de muchos años este es un presupuesto que no tiene déficit. Y tal vez es verdad, pero es un presupuesto que no tiene déficit y sin embargo tiene endeudamiento. Nosotros desde el Frente Renovador, desde un primer momento, lo que tratamos de hacer, y creo que todo el tiempo es lo que se trata de hacer de este Frente Nuevo, que es interpretar lo que nos pide la gente. Nosotros tratamos de ser cautelosos con lo que la gente votó y tratar de dar una respuesta a esto. Por eso que cuando nos plantamos cuando llegó el presupuesto en un primer momento, venía con un aumento del 18% sobre el impuesto inmobiliario, tanto en el urbano como en el rural, y nosotros fijamos una postura desde el vamos, que eso no lo íbamos a acompañar porque no queremos seguir tocándole el bolsillo a nuestros vecinos, o sea, que son quienes pagan los impuestos y quienes contribuyen a que se haga lo que se hace en la provincia de Buenos Aires. Nosotros planteamos que no íbamos a acompañar esto y de hecho fue lo que hicimos y creo que fue una pelea que dimos porque el gobernador Scioli cuando se sienta a hablar con las entidades del campo decide bajárselo al campo, no se lo decide bajar a todos los vecinos. La verdad que hay muchas más partidas inmobiliarias urbanas que rurales. Y muchas más necesidades en la zona urbana que en el campo. Exactamente, entonces nosotros nos planteamos desde un primer momento, aunque hoy o en todos estos días, después de haber votado el presupuesto, seguimos leyendo que la ministra considera que hay que seguir insistiendo con esta actualización que le llama a ella del impuesto inmobiliario rural y urbano. Nosotros vamos a seguir la tesitura de no acompañar el aumento de impuestos. Con respecto al endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que por ahí fue lo que más, o sea, donde más pudimos presionar por una cuestión de que por la Constitución se necesitan 2/3 para poder tratar los endeudamientos y era donde podíamos trabar, la provincia de Buenos Aires habitualmente pide endeudamientos para cubrir distintos gastos. Nunca se pidió mucha explicación o se sabe que en realidad va para gastos corrientes, pero y que en realidad está prohibido esto por la ley de administración financiera, no se puede. Pero bueno, siempre zafan con que son gastos de capital, van dibujando, inversión
en inclusión social ponen. Que, un disparate. Bueno, exactamente. Entonces nosotros nos plantamos en este punto y lo que exigimos fue que este endeudamiento se conseguimos destinar una parte de este endeudamiento para lo que sea gastos en infraestructura, para mantener las rutas, porque la verdad que hoy un flagelo de inseguridad también en la provincia de Buenos Aires es el tema del estado de las rutas. Yo recuerdo que Massa cuando estuvo en Junín, ahí en el punto tecnocultural, una de las cosas que planteó, la primera, cuando hizo la improvisada conferencia de prensa, le recuerdo hasta la cara, dijo, las rutas, chicos, las rutas de la provincia de Buenos Aires son un certificado de muerte. Exactamente, es otro flagelo de la inseguridad del país. Sí. La verdad que muere casi tanta gente en las rutas como por hechos de inseguridad. Así que bueno, conseguimos que se destine parte del endeudamiento a lo que es mantenimiento de rutas. De hecho, nosotros con los legisladores, el Frente Renovador, antes de las elecciones obligatorias del 27 de octubre, estuvimos en Azul. Fuimos porque la verdad que Azul es un punto neurálgico en todo lo que es accidentes de tránsito. De hecho, han tenido mucha cantidad de muertes en lo que va del año. Y planteamos que vamos a pedimos en realidad que se declare la emergencia vial de la provincia. Obviamente, nunca llegamos a un consenso porque es un tema que no se quiere reconocer desde el gobierno. O sea, ¿Qué significaría declarar la emergencia vial? ¿Cuál sería el beneficio? El beneficio sería que en realidad es un beneficio para el Ejecutivo, de que se asigna una partida o las partidas se pueden asignar libremente hacia lo que está en emergencia. Él podría disponer de los gastos que quisiera sin necesitar ni requerir de ninguna autorización. ¿Y por qué no quieren? Porque es reconocer un problema. Claro, y nosotros... como Randazzo dice que no hay inflación, pero hay aumento de precios. Bueno, nosotros cuando hablamos... O sea, bueno, la inflación es otro tema. Nosotros... hoy en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires tenemos, dentro de lo que es recursos, el ingreso bruto, nosotros tenemos pautas, antes de los considerandos del presupuesto, donde nos hablan de un crecimiento del 6% y una inflación del 10%. Eso nos da 16%. Y la ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires está previendo un incremento de ingresos brutos de alrededor del 29%. Claro. Entonces, nosotros también, si vos te pones a analizar cómo fueron todas las pautas salariales que se fueron otorgando a través de los años en la provincia de Buenos Aires, este último año sumada va a quedar que los empleados en un promedio el salario les aumentó el 22%. ¿Sabes qué pasa con esto? Hoy deberíamos estar en Suiza, porque la inflación es más baja que la pauta salarial. Claro, entonces, algo está fallando. Yo creo que hasta que no sinceremos el tema de la inflación, lamentablemente hablar de números es muy difícil. A ver, ¿por qué razón? Otra cosa que logramos con el endeudamiento que no te conté es que se destinen 1.000 millones de ese endeudamiento para gastos de seguridad. Nosotros queremos que haya patrulleros. ¿Y hay seguridad y que eso va a ser así? Sí, está establecido que es así. Esperemos que cumpla el gobernador. No, está bien, porque si nosotros tenemos un gobierno nacional que ha desoído hasta sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es totalmente posible suponer que el gobernador puede o no puede cumplir con este compromiso, ¿no? Sí, en realidad esperemos que así sea, si no nos encargaremos públicamente de hacerlo saber, porque nosotros tomamos el compromiso de acompañarlo pidiendo que se respeten estas cosas que son las que nos pidió la gente. Bien, al Frente Renovador se lo está acusando de doble discurso. Dicen, mientras cuestionan el aumento de los impuestos en la provincia de Buenos Aires, cada uno de los intendentes del Frente Renovador en su distrito ha producido fortísimos aumentos de las tasas. Entonces, hacen una cosa y después en la provincia dicen y defienden todo lo contrario. La verdad que yo creo que no es así. En realidad, no solamente los intendentes del Frente Renovador aumentaron las tasas en sus municipios. De hecho, en Lanús, en varios, hay aumentos más fuertes que los que vamos a sufrir o sufriremos o están sufriendo las comunas del Frente Renovador. Y hay cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros en la provincia de Buenos Aires nos oponemos al aumento, por ejemplo, de los impuestos. Sí, nos oponemos. Y la verdad que nada, nos oponemos porque, por ejemplo, nosotros pedimos, y es algo que no logramos, que el presupuesto tenga pauta salarial. Nosotros en febrero o marzo, vamos a estar con que no arrancamos las clases, porque recién ahí van a ser las paritarias. Y el gobierno te dice que no quieren poner pauta salarial porque es un piso o es un techo. Y nosotros, por ejemplo, acá en la Municipalidad de Junín, donde hay un aumento de sueldo, donde hay un aumento de tasas, también tenemos previsto el aumento de sueldos. Me parece un verdadero disparate
que no esté contemplado el aumento salarial dentro del presupuesto. Y me parece más disparate todavía que se diga que solo con la recuperación de deudas impagas de los contribuyentes se va a poder salvar la diferencia de no sé cuántos millones deben ser, porque el aumento, ¿cuánto significa en millones? 20.000 millones va a significar. 20.000 millones más. Es decir, que la provincia se supone que va a recuperar de deudas impagas de los contribuyentes. Imposible. Es absolutamente absurdo eso. Imposible, más cuando en la provincia de Buenos Aires estamos con una tasa de recaudación muy alta. De hecho, creo que eso es un logro de la gestión de Scioli, y a través de su agencia de recaudación de ARBA ha conseguido y ha logrado recuperar mucha deuda. Montoya hizo eso, mucho por eso. En eso no podemos mirar para otro lado. Yo creo que los índices de cobrabilidad de la provincia hoy están muy por encima de lo que estuvieron históricamente. Así que yo creo que ahí es imposible seguir ejerciendo más presión.